Ya. En lo que corresponde a las señales de los sensores de oxígeno, vamos a tener en su gran mayoría sensores de circonio. ¿Listo? Y estos son, o se asemejan a los sensores EKP inductivos. ¿Por qué? Porque no necesitan de alimentación para generar su propia señal. ¿Se ven eso? Ellos solitos generan su señal. ¿Listo? En el Corsa no tiene que tener un, como en el CKP de la veo. Por lo general tiene 0.4 así en los Debe cores. tener. Sí, efectivamente. Para que... En todas las computadoras el voltaje de referencia, hablemos de esa manera, va variando. En algunos tiene masa, en otros tiene 0.2, en otros tiene 0.4. Por eso es un dato que cogemos, vemos el parámetro y lo guardamos en nuestro bolsillito para después, porque después va a ser un dato que nos va a permitir diagnosticar. Los sensores de oxígeno, tal como les mencioné, se asemejan mucho a los sensores EKP inductivos, ya que los sensores de oxígeno generan esta señal. No necesitan estar conectados para generar esta señal. Los de circonio generan este voltaje, que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Es una metodología de diagnóstico el desconectarlo y medir así sin que esté conectado a la computadora. Porque hay veces que tenemos un problema en el cableado, o hay veces que tenemos un problema en la computadora y le tumba esta señal o no permite que esta señal trabaje en su escala completa. ¿Cuál es su escala completa del sensor de oxígeno de circonio? No. El sensor de oxígeno, todos los sensores de oxígeno de circonio, los convencionales, hablemos, porque ahorita tenemos ya de banda ancha, actúa muy distinto, ya no hacemos casi nada con el osciloscopio, pero hay formas de medirlo. Bueno, los sensores de oxígeno, los cristianitos, a los que más estamos acostumbrados, los que más estamos manejando hasta la fecha, son los sensores que trabajan y brindan una señal oscilante. ¿Ya? Y esta señal oscilante tiene parámetros. El voltaje mínimo va a ser de 0.1 voltio. El voltaje máximo va a ser 0.9 voltios. El punto intermedio nosotros lo vamos a conocer como mezcla estequiométrica, una mezcla ideal, ¿ya? Que el punto intermedio está en 0.45 voltios. ¿Hecho? De 0.45 a 0.9 es mezcla pobre o mezcla rica. Es mezcla rica. Poco oxígeno, mucho combustible. De 0.45 a 0.1 es mezcla pobre o mezcla rica. Es mezcla pobre. Con mezcla pobre, ¿yo qué entiendo? Falta de combustible. Claro, mucho oxígeno, poco combustible. Exactamente. Qué lindo. Ahora, combustible, mucho combustible. Lo que nosotros debemos de determinar es si es que el problema es el sensor de oxígeno o el problema podría ser algún componente, ya sea un inyector abierto, el mismo motor. ¿Sí o qué? Recordemos que el sensor de oxígeno, y aquí va lo delicado, creo que todos nos hemos peleado con un código que dice sensor de oxígeno, cambia el sensor y la misma huevada, cambia otro y la misma huevada, y es un sinfín. Es un sinfín, y más con el dueño que está encima diciendo, ya ha cambiado tanto esa huevada y no queda el carro, y ya pasa la verdad. Recordemos que el sensor de oxígeno cumple la función de medir la combustión general de todo el motor. Puede estar dañado el MAP, se ve repercutido en la señal del sensor de oxígeno. Puede estar dañado un inyector, puede estar dañado una bobina, puede estar dañado un cable, igual se va a ver repercutido en la señal del sensor de oxígeno. Eso es uno. Dos, el sensor de oxígeno está diseñado para medir la cantidad de oxígeno, si es menos o es más, por algo su nombre, sensor de oxígeno. Si es que tenemos un vehículo que está consumiendo combustible que da miedo, ya sea por un inyector abierto, yo voy, cambio el sensor de oxígeno, porque el otro ya de tanto combustible que se ha metido se dañó, cambio el sensor de oxígeno, y el sensor de oxígeno de esta manera ya como que es nuevito, empieza a reaccionar, empieza a trabajar. Pero como no corregimos la falla principal, en un corto tiempo, ¡blum!, dañado. Es alterno, pongamos el original, igual, aguanto un poquito más, ¡blum!, dañado. O sea, es muy importante corregir la raíz del problema, la raíz del problema. Porque es así como les sé decir a los dueños, si es que el vehículo, cambiamos el sensor de oxígeno, pero si es que no mejora el consumo de combustible, si es que sigue humeando negro, por más que mejore el ralente y por más que mejore en potencia, téngalo por seguro, ese sensor se va a dañar.
tenemos que cambiar primerito el sensor de oxígeno porque ya está dañado debido a que estaba pasando mucho combustible. Y veamos cómo reacciona. Si es que sigue entrando mucho combustible, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a dañar. Porque el sensor de oxígeno mide tan solo la cantidad de oxígeno que tenemos en la combustión. Pepa. O sea, a partir de entender eso, recordemos que la función del sensor es medir. ¿Ya? Medir. No es que el sensor de oxígeno genere esta señal. Hay algo interesante que sucede conforme a esta señal. La computadora toma muy en cuenta esta señal porque de esa manera ella sabe cómo están combustionando cada uno de los cilindros. La computadora el sensor de oxígeno es clave, mejor dicho, le toma muy en consideración para poner más combustible, menos combustible, más combustible, menos combustible, efectivamente acompañado de los demás sensores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La computadora mide y determina, acá, si es que aquí el parámetro de tensión está en esta escala, lo que corresponde a mezcla rica, ¿qué es lo que va a hacer la computadora? ¿Qué es lo que piensa? Yo pienso como una computadora. Es decir, estoy poniendo mucho combustible, ¿qué tengo que hacer? Quitar. Por eso se genera esta señal. Ahora, estoy poniendo muy poco combustible. Pone, se genera esta señal. Y así. Ya puse combustible, ahora quito combustible, pongo combustible, quito combustible. Así generamos esta señal. Le doy límites. No límites, el sensor de oxígeno va a trabajar en un voltaje de 0 a 1. ¿Ya? Pero la computadora, en base a la señal del sensor de oxígeno, va a hacer que trabaje. O sea, el sensor le dice, estás poniendo mucho, quita. De una, tec. Ahora sí, estás poniendo muy poco, pon. Estás poniendo mucho, quita. Estás poniendo muy poco, pon. Es por eso, o sea, vean lo interesante, es por eso que tenemos esta señal. Así que sube y baja, porque el sensor lo informa y la computadora corrige y de la misma manera. Está en una constante interacción, una constante comunicación. Y ahora sí ya tenemos una idea más clara, ¿no? Mide absolutamente toda la combustión del motor. Ahora, se va a dar casos que el sensor se va a ralentizar, ya por el uso y el abuso. O también casos que el sensor va a actuar simplemente dependiendo si es que está mal el motor. Si es que está mal el motor, por lo general, el sensor de oxígeno se va a quedar en un voltaje fijo 0.6. Cuando ya está consumiendo mucho aceite. Cuando está mal el motor, se queda fijo. ¿Ya? Y cuando consideremos eso, va a ser un fallo mecánico. Ahora. ¿Cuánto quedó? 0.6. Exactamente. ¿Cómo diagnosticamos si es que nuestro sensor está midiendo bien? Muy fácil. Simplemente actuamos por lógica. Si es que el sensor está en 0.9 todo el tiempo, en 0.9 que entendemos que es mezcla rica, está demasiado combustible. Yo tengo que tratar de meter más oxígeno. Puedo optar por desconectar 2 inyectores y hacerle un ingreso de aire adicional por cualquier manguera. ¿Y qué es lo que debe de pasar con la señal que está en 0.9? Bajar. Exactamente. De la misma manera, si es que está en mezcla pobre, puede ser por una falta de combustible, está todo el tiempo acá abajo. Pongo combustible por cualquier ingreso. ¿Y qué debe suceder con la señal? Subir. Pero yo debo de verificar la reacción del sensor. No hace nada, el sensor igual. Ya, exactamente. Punto final. Pero si es que se hace, puede que esté midiendo algún estado, ya sea por causa de un inyector que esté taponado, por la bomba de combustible que está medio maluca, si es que está acá abajo, o puede ser por un inyector que esté todo el tiempo abierto y está acá arriba. Ya, Ya mezcla solo pobre. queda clavado arriba. Exactamente, dependiendo. Sí. Arriba, mezcla rica, mucho combustible, poco oxígeno. Abajo, Claro, se le mete aire y tiene que bajar. exactamente. Y la mezcla ideal estequiométrica, a la cual ningún motor ha podido llegar, 14.7 a 1, o en este caso 0.45. Belleza, ¿no? Ya, bacán, vamos aprendiendo. Bacán, algo. Una de gasolina sería con el limpia carburadora. Limpia carburador con gasolina directa como más se acomoda. La idea es enriquecer la mezcla. Y los de banda ancha no trabajan así, no. Los de banda ancha, mi amigo, no vamos a medir este tipo de señales. Vamos a tener formas de conexiones con el multímetro para ver una diferencia de tensión, pero lo que sí vamos a poder medir es con el osciloscopio, en consumo de corriente. Ya con el osciloscopio, perdón, con el escáner, en consumo de corriente, con el osciloscopio no hacemos mucho. No se ve nada. Casi no se ve nada. ¿Cuál dice la bomba?
banda ancha. Ay, no, no, no. En el de banda ancha tenemos casi una... Yo tengo un curso que me has dado, sí, recuerdas. Es muy interesante, pero les juro, sí nos va a tomar casi una horita. Entender cómo opera. Yo casi más va con el osciloscopio. Va acá. En la parte de acá abajo es nuestra línea 0. ¿Sí o qué? 0. Listo. Habíamos hablado de que voltajes menores a esa línea, la computadora no los va a leer. La computadora lo entiende como 0. Hay muchos casos de los sensores de oxígeno que no sé qué les pasa. También se he preguntado automotriz en video y todo lo demás. Sí me explicaron de cierta manera, pero no sé ni ves. A ver, no se entendí. Sí me explicaron, pero no entendí. Ya, siendo muy sincero. Ya, va acá. Verán. Va a suceder que el sensor de oxígeno, por un defecto, va a empezar a ciclar de una manera negativa. ¿Ya? Y en nuestro multímetro lo que vamos a ver es menos 0.2, menos 0.5 voltios. Si es que ustedes ven este menos en la señal del sensor de oxígeno, no vale el sensor. ¿Ya? Datas. Y con el osciloscopio también, ustedes ponen el cursor, ponen así en la rayita. Y si ven que está ciclando negativamente, no vale el sensor de oxígeno. Ustedes van, desconectan el sensor de oxígeno y se arregla. Pero ya saben el por qué se arregla. En los Corsa pasa muchísimo. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Van, desconectan el sensor de oxígeno. Listo. Yo también creo que se pone corto, porque desconectando el sensor se prende el carro. O sea, reacciona. Raro, la verdad. O sea, no tanto del sensor, sí, no me ha sucedido. Pero ahí lo que sí tenemos es estados de compensación de combustible. A corto plazo y a largo plazo, que es un diagnóstico también brutal a otro nivel. Ya, control del calefactor, del sensor de oxígeno. Ahora, si es que nosotros hablemos del calefactor del sensor de oxígeno, nosotros podríamos estar asemejando aquí a una bujía de precalentamiento, porque al final es eso. Permite que el sensor de oxígeno empiece a trabajar en un menor tiempo. O sea, el sensor no necesita estar conectado para generar su señal. Pero lo que sí necesita es llegar a cierta temperatura, 300, 400 grados centígrados, para empezar a generar esa señal. En los sensores de un solo cable, depende mucho de la temperatura del escape. En los sensores que tienen 3, 4 cables, ya dependen del calefactor del sensor de oxígeno. La idea es que, ni bien enciendo el vehículo, la computadora ya empieza a hacer correcciones. Y las correcciones, ¿con ayuda de quién nos realiza? Del sensor de oxígeno. Exactamente. Pon combustible, quita combustible, pon combustible, quita combustible por medio del sensor de oxígeno. Así que se diseñó un elemento calefactor. Así que el sensor de oxígeno, ¿cómo lo veríamos? Como un actuador y al mismo tiempo como un sensor, tal como el cuerpo de aceleración. Vean, tenemos dos en uno. Actuador y sensor. Bacán. Entonces, para identificar los conectores o nuestro calefactor, elemento calefactor, algo característico, ¿qué es lo que vemos? Resistencia. ¿Mande? Los colores de los cables. Para el calefactor vamos a tener códigos de colores idénticos, igualitos. Algo muy importante, la resistencia debe de ser muy considerada. No siempre va a resultar colocar un sensor universal a cualquier vehículo. ¿Por qué? Hay resistencias de los calefactores que son de 3 ohmios y hay otras que son de 12 ohmios. ¿Listo? Y la computadora monitorea el consumo de corriente de esos calefactores. Es por eso, no pasa nada si es que yo a hablemos de un Toyota que tiene una resistencia de 3 ohmios. Y también hay tipos y versiones de computadoras. Yo voy y adapto un sensor y ese sensor ha tenido una resistencia de 16 ohmios en el calefactor. Va a dar código de calefactor por consumo. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? Entendamos, por ley de Ohm. Si es que yo tengo 3 ohmios, a diferencia de 16 ohmios, ¿qué creen que se incrementa? La corriente, el consumo. ¿Sí? Ya. Si es que yo aumento la resistencia, ¿qué es lo que pasa con el consumo? Disminuye. Pero si es que yo me equivocara en un vehículo que lleva un calefactor de 16 ohmios y pongo uno de 3, voy a aumentar el consumo y puedo llegar a dañar el driver que controla el calefactor. Mucho cuidado, es muy importante medir el calefactor. ¿Ya? Bueno, nuevamente relacionado a lo que es el uso del osciloscopio, vamos a tener dos tipos de controles. ¿Ya?